Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Liliana Sosa Dorantes. Bienvenidos a esta ponencia, Lengua Materna y Lengua Extranjera, ¿qué ideologías lingüísticas existen detrás? En el marco del Foro de Estudios en Lenguas, Foro Internacional, convocado por la Universidad de Quintana Roo en su edición 2021. Ahora, a manera de introducción, tenemos que tradicionalmente dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera, tendemos a reconocer factores de influencia comunes como la motivación, la personalidad, la habilidad del estudiante para el aprendizaje del idioma, los métodos de enseñanza, los métodos de aprendizaje, el rol del maestro, los materiales didácticos, el ambiente en el aula, entre otros. Sin embargo, valdría la pena considerar si es el apego a la lengua materna puede constituir un componente importante dentro del proceso. Los elementos ideológicos como el arraigo y la afectividad lingüística, el nacionalismo, los prejuicios, entre otros, normalmente son omitidos e ignorados y pueden condicionar los procesos de enseñanza-aprendizaje aun cuando forman parte de las convicciones que los estudiantes llevan consigo al aula. Bajo un enfoque cualitativo, se reportan los resultados de esta categoría como parte de una investigación sobre el aprendizaje del idioma inglés a nivel universitario desde un abordaje ideológico lingüístico. Hay varias precisiones importantes que mencionar antes de proseguir en la ponencia. Primero, aquí se retoma el concepto de ideología como un fenómeno mental que tiene que ver con la conciencia, las representaciones subjetivas, las creencias y las ideas. Se retoma el concepto de ideología lingüística como un conjunto de creencias acerca de la lengua, como un sistema de ideas que articulan nociones de las lenguas con formaciones culturales, políticas y sociales. Estas ideologías lingüísticas no representan solamente el lenguaje, sino que exhiben los lazos íntimos que lo unen a nociones como identidad y comunidad, nación y Estado. Entre los rasgos generales de las ideologías tenemos, según Van Dijk, que las creencias que generalmente no se cuestionan dentro de una cultura no son creencias ideológicas, ya que no son conflictivas. Por lo regular, un rasgo general de la ideología es que estas son contradictorias, pueden o no ser dominantes, por lo regular son inestables, no precisamente tienen por qué ser siempre negativas, pero algo muy importante es que siempre son sobre temas relevantes o sobre temas que generan alguna resistencia. Otra precisión importante antes de proseguir es que aquí se retoma el término lengua materna refiriéndonos al idioma español y lengua extranjera refiriéndonos al idioma inglés. Ahora, respecto del contexto de la investigación. Este se da en el Sistema Público de Educación Superior en México. En nuestro país existe una variabilidad en cuanto a las políticas lingüísticas que se relacionan con la enseñanza del idioma inglés. Cada institución de educación superior define qué política lingüística seguir respecto de este idioma. Algunas instituciones de educación superior retoman este aprendizaje dentro de sus programas de estudio, o bien lo toman como una materia extracurricular, o bien lo establecen como requisito de titulación. En este caso que nos ocupa es la Universidad Veracruzana como una universidad pública, y específicamente el contexto de la investigación se desarrolla en el área de formación básica general, que es un área de tronco común a todos los programas educativos de la Universidad Veracruzana, en el que está incluida la materia o la experiencia educativa de Inglés 1 e Inglés 2 o Lengua 1 o Lengua 2, como un A1 dentro del marco de referencia europeo.
Ahora, el objetivo general de la investigación es comprender e indagar el fenómeno de la resistencia hacia el aprendizaje del idioma inglés en nivel universitario, más allá de las cuestiones áulicas o más allá de las cuestiones del salón de clases. Respecto de la metodología que se empleó para este estudio, se eligió un enfoque cualitativo, dado que el mundo social es relativo y solo puede ser entendido desde el punto de vista de los actores, y sobre todo porque la finalidad de la investigación fue interpretar fenómenos a través de las percepciones e ideologías de los participantes. Este tipo de estudio es un tipo de estudio exploratorio explicativo dentro de la tradición de estudio de caso y en el que se utilizaron entrevistas como técnica de recolección de datos, revisión de documentos oficiales y bitácoras de campo y análisis. Y se utilizó una muestra mixta, como ustedes pueden observar. Respecto de la recolección de datos, se hizo la recolección de datos en varias áreas de la Universidad Veracruzana, en el área de ciencias de la salud, el área económico-administrativa, el área de humanidades, el área técnica y el área biológico-agropecuaria. La muestra fue construida con 3 grupos importantes de actores, conformada por estudiantes, catedráticos y directivos relacionados con el área de formación básica general. Respecto del análisis de datos, se realizó una comparación de unidades para generar categorías hasta que se obtuvieran las unidades necesarias y se generaran categorías a través de su saturación. Seguimos el concepto de Creswell de describir las experiencias de las personas estudiadas bajo su óptica, utilizando su lenguaje y con sus expresiones, lo que nos llevó a realizar un análisis de contenido bajo la estrategia de comparación constante y algunos principios de análisis del discurso. Después de esta, o como consecuencia de este análisis de datos, se obtuvieron los siguientes hallazgos. En relación a la relación que guarda la lengua materna, español, con la lengua extranjera, inglés, esta relación mantiene también a su vez cierta concordancia con otros rubros como nacionalismo, identidad, prejuicios lingüísticos y lealtad o afectividad lingüística. Vamos a ir viendo cada uno de estos rubros. Respecto del nacionalismo, Humboldt mencionaba que la lengua es el alma de la nación. Smith señala que el nacionalismo es producto de la ideología más el lenguaje, más el simbolismo de una nación. McKay nos dice que en países donde existe un fuerte sentimiento nacional, se tiene menos probabilidad de ser competentes en otro idioma. Aquí muestro un fragmento de las entrevistas con mis participantes, en este caso María, un fragmento representativo de este nacionalismo señalado anteriormente, y María nos dice: yo amo México y no pienso, no cambiaría mi nación por otra, menos por una extranjera. Pepe aquí nos menciona: hay que fomentar la cultura nacional antes que la extranjera. Por desgracia se están perdiendo las tradiciones en nuestro país y lo mismo pasa con el idioma, se está perdiendo. En esta cita de mi participante, aquí observamos que existe un arraigo y que podemos observar una lealtad lingüístico-cultural. Respecto del rubro de identidad, Norton define identidad como el cómo una persona entiende su relación con el mundo y cómo ésta se construye a través del tiempo y del espacio. Por muchos años, la hispanidad ha sido equivalente de mexicanidad. Y en otro sentido, David Crystal nos dice que no existe un indicador más íntimo y sensible a la identidad de una persona que la lengua. La lengua es uno de los medios más importantes que muestran a dónde pertenecemos y que distingue a un grupo social de otro. En este sentido, Zimmerman nos dice que la lengua es el centro de la identidad. La lengua ha pasado de ser una práctica cotidiana a un patrimonio y a un símbolo de identificación de una nación.
cuya función es crear identidad y dar coherencia y unidad nacional. En este sentido, tenemos un fragmento que podría representar lo anterior. Aquí Pepe nos dice, los chavos celebran más el Halloween que el Día de Muertos. Y así está pasando con el idioma acá, cuando realmente la primera fuerza debería ser el español y su cultura y su tradición, para que no se pierda. En esta cita podemos observar las referencias identitarias relacionadas con el idioma, con la lengua materna, con la cultura y con las tradiciones. Respecto de los prejuicios lingüísticos, se menciona que estos son creencias más específicas que dependen o se organizan alrededor de una ideología. Un prejuicio, de acuerdo con Tuzón, es un acto de precipitación sobre indicios insuficientes, tal vez solo imaginados. Un prejuicio lingüístico, que es una subclase de prejuicios, un prejuicio lingüístico es una desviación de la racionalidad en forma de un juicio de valor sobre una lengua o sobre los hablantes de una lengua. Yolanda Lastra menciona que los prejuicios lingüísticos no son hacia las lenguas, sino más bien hacia los hablantes de esa lengua. Aquí tenemos un fragmento representativo donde Isaías nos comenta, no cierro mi criterio, pero simplemente no me agrada tomar una cultura que no es mía. En este pequeño fragmento de esta entrevista podemos observar un arraigo cultural y prejuicios culturales. Respecto de la afectividad lingüística, Althusser nos menciona que la ideología guarda relación con la realidad y la afectividad, que en la ideología existen relaciones afectivas e inconscientes con el mundo. Él menciona que la ideología es más un deseo y una esperanza, más que una descripción de la realidad, y es una cuestión de relaciones vividas, es decir, de experiencias. En este sentido, también, respecto de la subcategoría de afectividad, tenemos esta cita. El amor es, pues, el responsable de volverse así, loco por la lengua, por amor y, en primer lugar, por apego inicial al cuerpo de la madre, cuando su insistencia toma la forma de un amor por la lengua madre o por la lengua materna. Respecto de esta afectividad, también es importante considerar un aspecto que es, por lo regular es utilizado en lenguas en peligro de extinción. En este caso, español es en peligro de extinción, pero nosotros lo absorbemos para ese estudio. Es definido como la habilidad del hablante de una lengua para soportar la presión ejercida por otras lenguas más poderosas. Y en este caso, pues sí, el idioma español está sufriendo algún cierto tipo de presión. Respecto de esta afectividad o lealtad lingüística, tenemos que en el discurso ideológico lo afectivo tiene mayor peso que lo cognitivo, de acuerdo con Althusser. Esto lo podemos ver representado en los siguientes fragmentos y citas de mis participantes. Así tenemos que Isaías menciona lo siguiente. Yo creo que principalmente antes de iniciar con este estudio, refiriéndose a la lengua extranjera, debemos reforzar nuestra lengua madre. Debemos mostrar cariño a nuestra cultura, hablando como debe ser. En otra cita, Marcia menciona, creo que, o sea, como que nos enfocan en el inglés y nuestro idioma queda como que de lado. Zaida nos dice, pues como es nuestro, refiriéndose al idioma español, pues a mí me encanta. Yo puedo decir que es el más bonito, pues creo que es un idioma rico, puedes expresar una idea con muchísimas palabras, diferentes palabras, etc. Aquí tenemos otra cita de Maggie que nos menciona, pues a mí me gustaría que tanto como el inglés es un idioma que ya ve que lo piden en muchos países, pues a mí me gustaría que también el español. Pero bueno, no es así porque donde se habla español no son países con gran desarrollo, por eso no se puede. Aquí, reafirmando lo que David Crystal menciona sobre que todos los seres humanos tenemos un deseo natural
de usar nuestra lengua materna y de verla sobrevivir y crecer. A manera de conclusión, tenemos que qué ideologías subyacen entonces detrás de la relación entre la lengua materna español y la lengua extranjera inglés. Básicamente, el estudio arrojó que existen ideologías nacionalistas, identitarias y afectivas que podemos ver resumidas en este pequeño segmento de uno de mis participantes. Tenemos, el inglés no desplaza nuestro idioma, pues es el español, es nuestra lengua madre. De ahí nos distinguimos. Así, tenemos también que un concepto abarcador del estudio de lenguas enriquece la comprensión de los problemas en lengua materna con los de la lengua extranjera y viceversa. En el centro de nuestra atención debería estar la visión ideológica de lo mexicano y lo extranjero por parte de maestros y por parte de estudiantes. En la investigación se encontró que los estudiantes tienen una carga ideológica importante que por lo regular pasa desapercibida por nosotros los maestros. Y finalmente mencionó esto, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua no es neutral y está cargado de una serie de implicaciones no solo psicológicas, sino culturales, sociales, históricas y en consecuencia ideológicas. Así, estas son algunas de las referencias, algunas de las que se utilizaron para el estudio y pues muchísimas gracias por su atención. Agradezco su participación como al ver esta ponencia, al escuchar este video y pues nos vemos entonces en el encuentro de conferencistas en caso de que exista algún comentario o alguna duda al respecto. Muchas gracias por su atención. Adiós.